Imagina esta escena. Una mujer es detenida. Llanta baja. Luz rota. El oficial le pide los documentos. Ella está nerviosa. Imagínate ya demasiado. Él mira hacia el asiento trasero. Imagínate ya demasiado. Imagina esta escena. Una mujer es detenida. Llanta baja. Luz rota. El oficial le pide los documentos. Ella está nerviosa, demasiado. Él mira hacia el asiento trasero. Y ahí está, un niño, como congelado, callado. Una madre que desenterró a su hijo para saber la verdad. Señora, tiene un neumático roto y una luz trasera rota y sigue conduciendo. ¿Todo bien? Ella es Sarah Miller. Fue detenida por la policía porque tenía una luz trasera rota y una llanta baja, algo que podía provocar un accidente. El oficial Stephen Harwell se acercó para interrogarla. La mujer parecía nerviosa. Lo siento, solo estoy un poco mal. ¿Podrías mostrarme tus papeles, por favor? ¿Qué es eso en el asiento? No es nada oficial, solo una muñeca. Solo una muñeca. ¿Qué demonios es eso? Señora, necesito que ponga las manos detrás de la espalda. Espera. ¿Qué? Ponga sus manos detrás de la espalda inmediatamente y manténgalas juntas. Está detenida por precaución. ¿Lleva algún objeto afilado consigo? No, nada. ¿Vamos a dar un paseo de regreso a mi auto? Pero entonces el agente miró hacia el asiento trasero. Había un niño. Lo perturbador no era solo eso. El niño ya estaba muerto. Y no era reciente. Su cuerpo estaba embalsamado. En realidad no hice algo mal, ¿no? Simplemente estaba extrañando así a mi hijo durante todo esto. ¿Eso es un pecado? Hay un vacío dentro de mí que... Sarah Miller había perdido a su hijo, de apenas 5 años hacía solo 5 días. Pero lo que hizo después dejó a todos desconcertados. Quizás fue el amor de madre, o la incapacidad de aceptar la pérdida. Desenterró al pequeño. Aparentemente el niño había muerto ahogado en la bañera. Pero si no hubiera sido por esta madre y ese extraño acto, este crimen jamás habría salido a la luz. Gastonia, Carolina del Norte, 12 de septiembre de 2007. Lo que comenzó como una infracción de tránsito menor en la ruta 321 estaba a punto de convertirse en uno de los casos más macabros en la historia del condado de Gaston. El oficial Stephen Harwell notó un sedán plateado con una luz trasera rota y un neumático visiblemente bajo. Al detener el vehículo, la conductora, Sarah Miller, de 26 años, apenas podía sostener sus propios documentos. Cuando Harwell preguntó por el contenido del asiento trasero, Miller respondió con una calma que hiela la sangre. «Es solo una muñeca, oficial. Mi hijo no puede dormir sin ella». Pero el olor que emanaba del interior del vehículo contaba una historia diferente. No era plástico ni algodón. Era el inconfundible aroma de la muerte, mezclado con químicos de embalsamamiento. Cuando me acerqué al vehículo, el olor fue lo primero que noté. No era caucho quemado, era un olor químico, dulce y pesado. La mujer, Sarah Miller, estaba tranquila. No parecía darse cuenta de que la llanta ya no existía. Cuando iluminé el asiento trasero, vi una figura pequeña envuelta en mantas. Ella dijo que era una muñeca. Pero al mover la manta, vi dedos pequeños, rígidos. No era una muñeca. Era el cuerpo de un menor, conservado con algún método de embalsamamiento. En ese momento, entendí que no era un caso común. Nada te prepara para ver a un niño de 5 años vestido con su pijama de superhéroes, sentado en una silla de seguridad, con la piel endurecida por el formol. La mirada de la madre no era la de una criminal. Era la de alguien que se había mudado a una realidad paralela, donde la muerte no existía. Solo repetía que él tenía frío y que en el cementerio no había mantas suficientes. 5 días antes del arresto, la comunidad de Gastonia se había reunido para despedir al pequeño de 5 años. La causa oficial del deceso, firmada por el médico forense local, fue asfixia por sumersión accidental. Según el informe inicial, el niño se había quedado solo en la bañera durante menos de 3 minutos, mientras Sarah respondía una llamada telefónica.
Fue encontrado boca abajo. No había signos de lucha. No había marcas de violencia. Fue una tragedia doméstica. O eso creyeron todos. Pero el dolor de Sarah Miller cruzó la frontera de la cordura. La noche del 11 de septiembre, bajo una luna nueva, regresó al cementerio de Oakwood. Con una pala y la fuerza que solo da la desesperación, profanó la tumba de su propio hijo. Lo llevó a su garaje, donde intentó preservar el cuerpo usando tutoriales de taxidermia y productos químicos comprados en una ferretería local. Su plan era simple: volver a empezar. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Por qué una madre tuvo que desenterrar a su propio hijo para descubrir la verdad? El arresto de Sarah Miller por profanación de cadáver y conducción peligrosa fue solo el inicio. Mientras ella era enviada a una evaluación psiquiátrica, el cuerpo del pequeño fue trasladado a la morgue estatal para una segunda autopsia. Sarah Miller ocupó los titulares de inmediato. La acusación inicial era profanación de cadáver, pero el fiscal del distrito, Marcus Thorne, un hombre conocido por su meticulosidad casi obsesiva, sospechaba que el desentierro era solo el síntoma de una enfermedad más profunda en la investigación original. Thorne ordenó de inmediato que el sargento Bachmaler y el detective Richardson regresaran a la residencia de los Miller. La casa, una construcción de madera de los años 80, permanecía en un silencio sepulcral. Entramos a la casa esperando encontrar desorden, pero todo estaba limpio, demasiado ordenado para la situación. Antes de pasar noté algo. En el reporte del 7 de septiembre aparecía un perro, un Golden Retriever, encadenado afuera. Esta vez no estaba. No se escuchaba ningún ladrido. Me acerqué y encontré al perro. Estaba muerto, lleno de moscas. Nadie lo había notado. Todos estaban enfocados en el funeral del niño. Pero había algo extraño. El perro no parecía haber muerto por falta de comida. El cuerpo estaba rígido y en una posición poco natural, como si hubiera sufrido una reacción violenta antes de morir. Mientras Richardson procesaba la escena exterior, el sargento Bachmaler descubrió el laboratorio de Sarah en el sótano. Allí, sobre una mesa de lavandería, había botellas de formaldehído casero, glicerina y manuales de taxidermia básica. Sarah había intentado detener el tiempo, preservando la carne de su hijo para no enfrentar la soledad de su casa. Pero había algo más. Richardson, al regresar a la fachada de la casa, notó un detalle que los oficiales de la primera respuesta habían pasado por alto o que simplemente ocurrió después. Una de las ventanas laterales, la que daba a un callejón oscuro, tenía un vidrio roto. Los pedazos de cristal no estaban en el suelo exterior, sino esparcidos sobre la alfombra de la sala. Alguien había entrado o intentado salir, rompiendo el vidrio desde afuera. Cuando recibí el informe de Richardson sobre el perro muerto y la ventana rota, supe que el accidente de la bañera era una mentira. Sarah Miller estaba en la sala de interrogatorios destruida, pero sus respuestas eran consistentes. Ella afirmaba que desde la muerte de Kael el día 7 no pudo soportar estar en la casa. Dijo que pasó las noches del 8 al 11 en casa de un amigo cercano. El día 12 regresó al cementerio impulsada por una necesidad física de ver a su hijo. Lo que contó después nos dio el primer escalofrío. Dijo que al llegar a la tumba encontró una pala y un pico abandonados justo al lado de la lápida. No había nadie. El cementerio estaba cerrando. Fue como si alguien le hubiera dejado las herramientas listas para que ella hiciera lo que ellos querían, sacar al niño de la tierra. La investigación forense se aceleró. El cuerpo del perro fue enviado a toxicología, mientras que el cuerpo de Kael Miller fue llevado de vuelta a la mesa de autopsias del forense estatal. Sin embargo, el trabajo de Sarah en el sótano había complicado todo. Los químicos caseros habían quemado las capas superficiales de la piel y contaminado los fluidos internos, haciendo casi imposible detectar venenos o asfixia química. Sin embargo, la ciencia siempre deja una grieta. Al lavar cuidadosamente los químicos del cuero cabelludo del niño, el forense detectó un hematoma subcutáneo en la base del cráneo. Un golpe seco, contundente. ¿Era producto de la supuesta caída en la bañera o era la marca de una mano que hundió la cabeza del pequeño bajo el agua?
En la bañera original, que Sarah no había tenido fuerzas para limpiar, los investigadores utilizaron luz ultravioleta y filtros de recolección de microevidencia. Entre los residuos de jabón y sedimentos, Richardson recuperó unos cabellos largos. Unos eran castaño claro, compatible con el de Kyle. El otro era como un pequeño mechón de cabello oscuro, grueso, con varios bulbos foliculares casi intactos, lo que indicaba que había sido arrancado con fuerza. No pertenecía a Kyle. Y lo más inquietante, tras las pruebas de ADN mitocondrial, se confirmó que tampoco pertenecía a Sarah. Cuando vimos lo del perro, se nos erizó la piel entera. ¿Quién es capaz de matar a un animal así? ¿Quién hace esa barbaridad? Solo alguien que no es bienvenido, alguien que no debería estar ahí. La ventana rota, todo era como un aviso, un presentimiento horrible de que algo grave había ocurrido. Estas cosas duelen, duelen de verdad, te parten el alma. Pero cuando se trata de un niño, es distinto. Ellos no pueden defenderse, están totalmente indefensos. Es una injusticia demasiado grande que se metan con una criatura así. Da rabia, da impotencia. Teníamos un cabello de un extraño en la escena de una muerte accidental. Un perro envenenado con estricnina, según confirmó el laboratorio días después, y una ventana rota. Alguien había estado en esa casa. Alguien que sabía que el perro era un obstáculo. Sarah Miller nos dio la última pieza de esa semana cuando mencionó a su anfitrión, el hombre que la cuidó durante su duelo. Un amigo de la familia que, según los vecinos, siempre miraba a Kyle no con afecto, sino con una irritación mal disimulada. Cuando fuimos a pedir las muestras de cabello a los vecinos, todos accedieron. Pero cuando llegamos a la puerta de ese amigo, su reacción no fue de cooperación, sino de un silencio hostil que nos gritó que habíamos encontrado nuestro objetivo. Las piezas estaban sobre la mesa, pero el caso de 2007 seguía sin cerrarse. Tenían a una madre implicada, un perro muerto y un cabello que no correspondía a nadie de la casa. El fiscal Thorne tenía claro que el golpe en la cabeza de Kyle era la clave, pero necesitaba conectar ese golpe con el dueño de ese cabello oscuro. Se pidió a vecinos y conocidos que entregaran muestras de cabello para compararlas. Todos aceptaron, todos menos uno, un amigo cercano de Sarah Miller. Esa negativa levantó sospechas. Había otra duda. Una ventana estaba rota. No estaba claro si alguien había entrado después, o si esa había sido la forma de ingreso la noche del 7 de septiembre. La investigación empezó a apuntar a una tercera persona. Mientras tanto, desde su celda, Sarah Miller comenzó a entender que la muerte de su hijo no había sido un accidente. Había alguien más involucrado, alguien que ella había dejado entrar en su vida. Tras el macabro hallazgo del cuerpo embalsamado de Kyle Miller, la investigación dio un vuelco. Lo que parecía el delirio de una madre rota por el dolor empezó a revelar una arquitectura criminal mucho más compleja. Mientras el sargento Bashmaler recolectaba muestras de cabello de los vecinos, una cinta de seguridad de una gasolinera cercana a la casa de los Miller, fechada el 4 de septiembre, 3 días antes de la muerte del niño, ofreció la primera grieta en la coartada moral de Sarah Miller. En el vídeo se ve a Sarah cruzando una esquina. Kyle corre delante de ella, jugando con un avión de plástico. Cuando el niño sale del encuadre, un hombre se acerca a Sarah. No hay un saludo formal, hay un beso apasionado. Cuando ese fiscal, Thorne, creo, me puso la puta grabación, juro que sentí que se me venía el mundo encima. Otra vez. Yo estaba en Florida, trabajando como un idiota, vendiendo propiedades de mierda, mientras mi hijo, mientras Kyle se moría. Estaba tan mal, tan hecho polvo, que a veces ni me levantaba de la cama. No podía ni ir a la oficina, nada. Solo existía ese vacío. Y ese tipo, Julian Bain, lo conocía. Sarah me juró que era un amigo de la uni, que era gay. Esa fue la excusa perfecta para que estuviera en casa cuando yo no estaba. Una mentira asquerosa. Ver ese beso me dejó helado. Me sentí fatal, con ganas de vomitar, como si me hubieran golpeado el estómago. No es solo que perdí a mi niño, es que toda mi vida, todo fue una puta mentira. Una mierda diseñada por ellos dos. Julian Bain no era un extraño para el sistema.
La fiscalía descubrió que trabajaba en una funeraria local, lo que explicaba el acceso a los químicos de embalsamamiento y el conocimiento técnico que Sarah utilizó con el cuerpo de su hijo. Al ser citado para entregar una muestra de ADN y huellas, Bain se mostró desafiante. Alegó estar demasiado ocupado con un viaje inminente fuera del estado. Para el fiscal Thorne, el riesgo de fuga era inminente. Necesitaban arrestarlo, pero las pruebas del ADN del cabello hallado en la bañera aún tardarían días. Revisando su historial, encontraron una oportunidad. En 2006, Bain tuvo un altercado violento con un oficial de tráfico, lo que resultó en la revocación de su licencia para portar armas. Una revisión de sus redes sociales mostró fotos recientes de Bain posando con un revólver Smith & Wesson .38. Lo esperamos a la salida de su trabajo. Montamos un control de identidad matutino, algo rutinario. Cuando le pedimos que bajara del vehículo, se puso rígido. Le preguntamos si portaba armas y lo negó rotundamente. Sin embargo, el bulto bajo su chaqueta era evidente. Al ordenarle que se la quitara, encontramos el revólver 38 en su cintura. Lo arrestamos en el acto por posesión ilegal de arma de fuego con licencia suspendida. Eso nos dio el tiempo que necesitábamos para que el laboratorio hablara. Los resultados fueron devastadores. Las huellas dactilares encontradas en el marco de la ventana rota de la casa de los Miller coincidían al 100% con las de Julian Bain. El ADN del cabello oscuro hallado en la bañera era suyo. Mientras tanto, Sarah Miller había sido puesta en libertad condicional. Debido a su falta de antecedentes y su estado mental, el juez dictó una sentencia de 24 meses de libertad vigilada bajo tratamiento psiquiátrico por la profanación de la tumba. Pero la libertad no le trajo paz. Al enterarse de que Julian, el hombre en quien confió, estaba vinculado a la muerte de Kyle, Sarah se recluyó en su hogar. Fuimos a su casa para una última declaración. Sabíamos que ella podía ser la pieza clave para que Bain confesara. Tocamos la puerta durante 10 minutos. Nadie respondió. Al entrar, la encontramos en el sofá. Había una botella vacía de amitriptilina y restos de alcohol. La mezcla de ese antidepresivo tricíclico con el alcohol generó una toxicidad cardíaca fulminante. Sarah murió sin saber toda la verdad, llevándose a la tumba los secretos de esa noche en la bañera. Sin el testimonio de Sarah, la fiscalía reconstruyó los hechos a partir de dos posibles escenarios. El principal sospechoso era Julian Bain, expareja de Sarah, quien nunca aceptó su relación con Sarah Miller. Según la investigación, sentía un rechazo directo hacia Kyle. La primera teoría planteaba que Bain ya estaba dentro de la casa. Tenía una llave, por lo que pudo haber entrado antes y permanecer oculto. Con el esposo de viaje y el niño en el baño, habría esperado el momento para atacar. La segunda teoría indicaba que ingresó ese mismo 7 de septiembre. Para evitar alertas, habría envenenado al perro primero. Luego, aprovechó un descuido para ahogar al niño en la bañera y hacerlo pasar por un accidente. La ventana rota habría sido utilizada como vía de escape o para confundir la escena. Ninguna de las dos versiones pudo ser confirmada completamente. Julian Bain nunca confesó. Incluso frente a las pruebas de ADN y otros indicios, se mantuvo en silencio. El jurado no tuvo dudas. El 24 de febrero de 2009, Julian Bain fue condenado a la pena de muerte por asesinato en primer grado. Sin embargo, la justicia en Carolina del Norte es un proceso lento. Debido a las moratorias legales, Bain ha pasado casi 2 décadas en el corredor de la muerte de la prisión central en Raleigh. You, Mr. Julian Bale, are sentenced to death. You will live with that uncertainty. You will not know when your end will come. El caso del niño de la bañera ha vuelto a los titulares recientemente. En octubre de 2025, el estado de Carolina del Norte aprobó nuevas leyes para reactivar las ejecuciones, expandiendo los métodos para incluir la silla eléctrica y el gas letal. Julian Bain, el hombre que intentó borrar el rastro de un niño y terminó provocando la muerte de la mujer que decía amar, sigue esperando su cita final con el verdugo. En las sombras de la casa de los Miller, el silencio sigue siendo absoluto. Un perro que no ladró, una madre que no pudo olvidar y un niño que nunca llegó a crecer son los testigos mudos de un crimen que la ciencia forense, finalmente, logró descifrar.